Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, en donde quiera que se encuentren, muy buenos días, donde quiera que estén, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar lo que teníamos pendiente precisamente con respecto a Daniel, las 70 semanas de Daniel. Son muy importantes porque pues en esas semanas estamos viendo precisamente lo que viene siendo prácticamente pues el fin. Así a grosso modo estamos viendo el fin. Y me estoy dando cuenta que mucha gente desgraciadamente no lo está tomando como debe de ser. Es triste, ¿no? Es muy triste porque yo contaba con que todos nosotros íbamos a entender de qué se trataba todo esto. Hay alguna gente que a lo mejor no lo toma como debe de ser y desgraciadamente hay que recordarle que el fin viene, ¿no? El fin viene, quieras o no, el fin viene. Hablamos de cosas muy sensitivas y yo sé que son tan sensitivas que la realidad pues causan muchos detalles especulativos con respecto a mucha gente. Pero pues era de darse, era cuestión de que se diera en el contexto, ¿no? En el tiempo, todo lo que estaba sucediendo actualmente. Quiero recordarles algo muy interesante que me está pasando y que creo que a todos les pasa, y platicando precisamente con una persona me comentaba que le pasaba lo mismo. Quiero dejarles claro que en estos tiempos eh, la guerra se da muchas veces en la mente y posteriormente pues obviamente te aguijonea la carne. Aguijonear la carne quiere decir es que te incita a la sensualidad, te incita a cometer fechorías, a hacer muchas cosas. Yo sé que hay mucha gente que habla acerca de detalles interesantes como lo que viene siendo el MK Ultra y cosas así por el estilo. No voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Sí hay control mental. Agarran un host y obviamente pues pasan las cosas que desgraciadamente nosotros no queremos que pasen, pero suceden. Pero es gente que no está cimentada en Cristo, no está cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no está cimentado en nuestro Señor Jesucristo, obviamente te pasan muchas cosas. Verán, déjenme explicarles y voy a ir al grano con esto. No sé si alguno de ustedes o la gran mayoría de ustedes, ya sea hombres o mujeres, tienen sensaciones en su mente, ¿no? Ves una mujer, te gusta, y el diablo nada más espera que le des solamente un poquito para meterse de lleno, porque yo creo que sepan que Satanás es un espíritu. Satanás es un espíritu. Que bueno, más adelante vamos a ver qué va a pasar. Ok, más adelante vamos a ver qué va a pasar. No quiero adelantarme todavía a ese punto, pero va a llegar el momento que se va a tener uno que adelantar a ello. Entonces, sí, hay tentaciones. Siempre ha habido tentaciones. Desde tiempos anales, ¿no? Desde muchos tiempos atrás. O sea, siempre ha habido tentaciones. No, eso no es nada raro, no es nada extraño. Y claro, ¿verdad? Te llegan a suceder múltiples cosas. Y recuerdan que la mente es como Babilonia. La mente es muy prostituta. Es fácil de prostituir la mente del ser humano. Es extremadamente fácil. Y más cuando está encapsulado en la carne. Eres
el pudín perfecto, ¿verdad? Si no, pregúntenle a Adán y a Eva, ¿no? Que fue la primera, bueno, la primera batalla fue cuando precisamente arriba en el cielo Lucifer se reveló totalmente al Padre y ahí iniciaron las divisiones. Ahí iniciaron las divisiones. Por eso estamos como estamos. Desgraciadamente ahí formaron bandos. Porque hubiera sido muy fácil, ¿no? Para el Padre haber tronado a Lucifer, pero no fue así. Y Lucifer ya sabía perfectamente el plan que tenía el Padre para con su creación, y aún así la tentó y venció al hombre. Venció al hombre. Pues de esa manera es que estamos hasta ahorita, en estas fechas, guerré y guerré y guerré, peleé y peleé y peleé constantemente. Porque la mente muchas veces te traiciona. Tú estás orando y cuando estás orando al Padre, muchas veces el mismo mal te manipula. Y es válido. Eso no quiere decir que sean nosotros, no, es el mismo mal que no quiere que tú reconozcas a tu verdadero creador, que no reconozcas a nuestro Señor Jesucristo como el mediador, que no avances y que no tengas tu lucidez para seguir hacia adelante. Eso es lo que quiere el mal. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque sucede. Está sucediendo. Pero también va a haber momentos en los que el Padre va a permitir que haya lucidez entre gentes y que a ellos les vaya a transmitir de una manera visiones, o de alguna manera vean otro tipo de cosas. Hay múltiples formas de que el Padre se manifieste, muchísimas. A mí me ha tocado, yo así inmediatamente he visto, yo las he visto, yo las he vivido, he vivido experiencias como ahorita lo que estamos viviendo, donde ahorita yo estoy actualmente radicando solo totalmente. Aquí voy a poner unos videos nomás para que se den una idea de cómo está solo totalmente, solo. Digo, caray, hasta este grado hemos llegado, Padre Santo. Pues sí, hasta este grado hemos llegado, desgraciadamente. Y no es de impresionarse, ni es de que la gente no sepa, ¿no? O sea, la situación es que ha sido tanto, todo así que dices tú, caray, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser posible que esté pasando esto? Si lo pasa. Está pasando. Pero bueno, vamos a hablar de Daniel Profeta. Es muy importante hablar de Daniel Profeta. Así que arranquemos. ¿Quién era Daniel? Bueno, Daniel era un joven hebreo que vivió durante la apostasía del pueblo judío, y que en el año 605 a.C., Nabucodonosor y el ejército babilónico venció a Judá y los tomara en Jerusalén a todos los hebreos y los hicieron cautivos. Claro, algunos años más tarde, en el año 586 a.C., estos ejércitos destruyeron la ciudad de Jerusalén y por consiguiente el templo de Salomón. Pero bien,
vamos a empezar un poquito más despacio, ¿no? Veamos más a fondo a Daniel y la suerte que corrió junto con sus compañeros. En aquel entonces los compañeros, que sí, fueron sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, que en Babilonia les cambiaron los nombres completamente, a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando llegaron ellos a Babilonia, que ellos tenían estudio, conocimientos, y los pusieron como nobles, junto con precisamente Daniel, que le pusieron a él Baltasar. Bueno, los tres que mencioné, que son precisamente Ananías, Misael y Azarías, tendrían que pasar por una prueba tremenda, una prueba muy tremenda tendrían que pasar ellos, en la cual Dios Padre pues los protege, y pues de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? La prueba que la prueba que les tocó a estos pobres, Dios mío, Dios mío, es algo simple y sencillamente para que se haya impresionado Nabucodonosor. Ustedes imagínense, y estaba toda la corte ahí. Pero vamos a hablar de eso un poquito más al rato. Bueno, Daniel fue un hombre lleno de características y virtudes. Era un joven inteligente, bondadoso, de buena presencia, estudioso, tenía excelente conducta, devoción y sobre todo, lo más importante, era piadoso. Era muy piadoso Daniel. El rey Nabucodonosor, que pues obviamente invadió Jerusalén, lleva prisionero a Daniel hasta Babilonia, se lo lleva a Babilonia. Y allí pues vio todas las cualidades de este joven, ¿no? Decide tomarlo por sirviente junto a estos otros tres muchachos de los cuales les hablo, Ananías, Misael y Azarías. Y obviamente les cambiarían los nombres, como les estaba diciendo. Entonces, en ese tiempo, Jeremías al pueblo hebreo le estuvo diciendo constantemente de que se arrepintieran de su conducta, que volvieron a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en aquel entonces era Dios Padre Todopoderoso, al Dios único, al Dios verdadero, al Creador de todos nosotros. Le estuvo ruegue y diciendo, les daba indicaciones lo que el Padre, y eso que tenía poder, tenía poder Jeremías de hacer muchas cosas, y sin embargo nunca las utilizó. Fíjense el corazón de Jeremías también. Y luego a Jeremías, durante el tiempo precisamente de Daniel profeta, Jeremías pues fue prácticamente encarcelado, lo aventaron en un hoyo, lo apedrearon y luego lo sacaron y luego lo dejaron sin comer unos días, y ahí lo estaban custodiando los mismos el mismo ejército de Judá, como si fuera lepra. En la época de Daniel profeta, en la época precisamente en la que la apostasía estaba a todo lo que da. Y no nomás la apostasía, estaba la idolatría a todo lo que da. Ahora, en una situación horrible. Ezequiel vivió también esa época muy tremenda. Ezequiel y todos se fueron muy jóvenes. Ni Ezequiel ni Daniel volvieron a ver Jerusalén. No volvieron a ver. Entonces, claro, obviamente lo subieron ahí de categoría. Estuvieron
con uno de los principales ahí, que era si mal no recuerdo, era un monje o era algo principal de la religión de Babilonia. Entonces, en ese tiempo, precisamente Nabucodonosor tiene un sueño del cual aquí yo voy a poner una gráfica. Bueno, voy a poner una gráfica, déjenme hacerme para este lado. Aquí, allá, decídete, ¿no, Rubén? Decídete para dónde te vas a ir. Aquí voy a poner una gráfica. Ahora la pongo aquí toda, que no le hace. Al cabo de todos modos, no les importaría mucho que pusiera yo la gráfica aquí en medio para que la vean ustedes y luego ya se dieran cuenta del sueño de Nabucodonosor, que yo creo que el sueño que tuvo Nabucodonosor en aquel tiempo ha de haber sido un sueño tremendo, soñar lo que él soñó, porque de ahí realmente, de ahí arranca, esto es muy importante, el sueño de Nabucodonosor, porque de ahí arranca precisamente todo lo que viene siendo precisamente el principio y hasta el fin de los tiempos. Fíjense con Nabucodonosor. Entonces, en la mañana el rey Nabucodonosor llama a sus hechiceros y a sus magos y a toda la corte, ¿no?, para que le revelen el significado de la serie de sueños que él se le estaban presentando. Con actitud brutal ordena a sus servidores que interpreten y adivinen su sueño, o de lo contrario, pues a todos los iba a matar. Daniel, que formaba parte de los servidores, al enterarse de que el rey tomó tal decisión, se reúne con sus compañeros y alzan oraciones al Dios de los cielos, a nuestro Padre, para que les ayude. Entonces Dios Todopoderoso les abre las inteligencias y cumple con ellos. Así que de esa manera el Padre le da la oportunidad, precisamente a Daniel de interpretar perfectamente bien el sueño de Nabucodonosor. Fíjense qué interesante. Entonces Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioc, que era el jefe de la guardia real, que ya se disponía a montar a los sabios, ¿no? Y le preguntó, ¿por qué ha dado el rey esta orden tan terminante? Arioc le explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo, ¿no?, para poder explicarle el sueño y su significado. Luego, pues, se fue a su casa, informó a todos sus compañeros, a Ananías, a Misael y a Azarías, y para que pues pidieran ayuda a Dios Padre Todopoderoso, que está en los cielos, sobre aquel misterio, a fin de que pues no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia, ¿no? Pues entonces aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por la cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras. Dijo: bendito sea por siempre el nombre de Dios Todopoderoso. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte. Ahora que me has hecho saber lo que te pedimos, nos has dado a conocer
lo que le preocupaba al rey. Esto viene en Daniel 2, del 14 al 23. Qué bonito, ¿eh? Entonces, viene la profecía de la estatua del sueño. Y aquí les vuelvo a poner lo que vio precisamente en aquellos momentos, en aquellos instantes. Veía precisamente Nabucodonosor, y que lo interpretó muy fielmente Daniel profeta. Y si me disculpan, les tengo mucha confianza a ustedes, hermanos, que están viendo este video, que estoy haciéndolo en vivo, por cierto. Si me dan oportunidad, tengo sed, voy a traerme una bebida preparada, un Gatorade, o probablemente me traiga agua, mejor, que el agua está muy rica. Me voy a traer mi vaso con agua. Pero aquí les voy a poner dos gráficas. Voy a poner primero la que ya les había mostrado, y luego después les voy a poner la otra gráfica donde aparece perfectamente bien la profecía de la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Les parece? Y regreso inmediatamente. No tardo ni 60 segundos. ¡Ay, qué rica agua! Ya ven, les dije que no tardaba tanto. Salud. Bien. Del libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 23 en delante, vemos cómo Daniel le explica a Nabucodonosor lo que significaba su sueño. Veremos cómo Daniel profetiza los reinos que vendrían posteriormente al mandato de Nabucodonosor. Pero no nomás posteriormente al mandato de Nabucodonosor, sino también los postreros. Fíjese qué tremendo, o sea, la multiforma en que el Padre manda la información, porque la información se va más allá, mucho más allá. Por eso es muy importante que ustedes se afiancen muy fuertemente en el Génesis, porque el Génesis es la base. Lo que es el Génesis, lo que es el Deuteronomio, lo que es Números, lo que es Éxodo, los primeros 5 libros de Moisés son extremadamente importantes, muy importantes, porque al momento en que tú empiezas avanzando a las Sagradas Escrituras y luego ya te vas a Josué y sucesivamente, entonces ya te empiezas a dar cuenta de cómo los engranes se van encajando. Y pues aquí le salió el tiro por la culata, ¿no? Precisamente a los romanos. Pero bueno, el tiro no era lo que ellos esperaban. Aquí vamos a ver una cosa muy interesante. Daniel 2, 23 en delante. En el sueño su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y en parte de los pies era de hierro y la otra de barro. Mientras su majestad la estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. Fíjese bien,
Mientras su majestad la estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra. Esto es importante. Sin que nadie la empujara. Y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo. Hijos, esto es bien tremendo, lo que les estoy diciendo. Créanme que es tremendo lo que les estoy diciendo. Como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo. Así quedaron, o sea, se pulverizaron. Y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Fíjense, todo cómo lo dice Daniel, y cómo se escribe, y cómo todo. Daniel 36. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y el honor, y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves, y él ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Después, el reino de su majestad, habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte, pero también débil al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se reunirán por medio de alianzas matrimoniales. Eso siempre fue y siempre lo ha sido. Ahora no, últimamente ya ven lo que pasó con Meghan Markle y este otro muchachito, ¿verdad? Se ha revelado. Pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Esa piedra que cae, que destroza todo y luego se hace montaña, es el reino de los cielos. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. ¿Oyeron bien? Va a pasar en el futuro. Nabucodonosor lo están transportando en tiempo. Ahora, el sueño es verdadero y su interpretación cierta. El rey, admirado por el poder de Dios, levanta palabras de exaltación al mismo, premia a Daniel y a sus 3 amigos con regalos
y altos cargos administrativos en Babilonia. Bueno, ¿cuáles son los reinos que forman parte de la estatua? Observemos bien la gráfica, pero quiero contemplarles una cosa. Esto va muy ligado, muy ligado a Apocalipsis. Mesopotamia, que era dividida, Mesopotamia, que era dividida por Asiria, conocida en la actualidad como Siria, aunque debemos saber lo siguiente: Siria es una nación moderna, está en Asia Occidental, y mientras que Asiria fue un antiguo imperio que floreció alrededor del año 3500 a.C. La gente de la antigua Asiria se encuentra en muchos países asentados como Siria, Irak, Irán y Turquía, mientras que la actual Siria es un país dominado por puro musulmán. Colindaba precisamente con Babilonia en aquel tiempo, ¿verdad? Aquel tiempo que era neobabilónico, en la región de Caldea, en la Caldea de Ur de aquellos tiempos. Cae por Babilonia. Mesopotamia es conocida por su rey llamado Gilgamesh, quien construyó la mencionada Torre de Babel, donde el padre hizo que, para que no siguieran su construcción, fueran confundidas sus lenguas. Ahora, de ahí nacieron todas las naciones, pero también quien mandó matar al padre Abraham, de donde surgió el hijo de la promesa, Isaac, y de donde se separaron tanto Isaac como su medio hermano, de madre egipcia, Ismael. Sara, siendo grande, pues tuvo Isaac, ¿verdad? Fíjese bien lo importante que es Mesopotamia, ¿eh? Observen. Lo que viene después es el relato de una escena muy triste en la familia de Abraham, ¿no? Donde Ismael pues se burla de Isaac, convirtiéndose en su enemigo desde casi su nacimiento. Sara le pide a Abraham que los corra. Abraham sufre mucho para tomar la decisión y es convencido por Dios. Agar e Ismael son expulsados de su casa y comienzan a vagar por el desierto. Se les acaba el alimento, agua y se ven perdidos. Ambos sufren al extremo, pero Dios interviene y los salva. Y la alegoría viene en Gálatas 4, del 23 al 24. La alegoría son los dos pactos. Ismael es el de la esclava y nace según la carne. Fíjese bien, ¿eh? Desde aquí todo se empieza a fervecer. Nace del corazón humano bajo incredulidad, buscando su propio camino o soluciones y estableciendo sus propias reglas. Isaac, el de la libra, nace por la promesa que Dios Padre le da a Abraham y que pues abre precisamente el vientre de Sara, fecunda y tiene el hijo, ¿verdad? Nace en el corazón de Dios. En pocas palabras, uno nace del corazón humano y el otro nace del corazón de Dios. En el tiempo y la manera de Dios es incondicional a las actitudes del hombre y se recibe por fe. Fíjense qué importante, ¿eh? Es incondicional a las actitudes del hombre y se recibe por fe. En Gálatas 4:25 te dice: Agar es el monte Sinaí, de Agar nace Ismael. Ismael representa a la ley o un cristiano legalista que enseña que tenemos que hacer cosas para alcanzar la salvación y el favor de Dios.
no las tradiciones, no las normas y muchos otro tipo de circunstancias que simple y sencillamente se siguen haciendo hasta la actualidad y la gente no comprende. Bien, entendemos que la ley nos muestra que somos pecadores, tal y como lo indica Romanos 7:7, y se convierte en un maestro que nos lleva a Cristo en Gálatas 3:24 al 25. Los legalistas o judaizantes buscaban agradar a Dios siguiendo la ley, la cual no podemos cumplir haciéndose esclavos de la misma ley. Por otro lado, pues Dios tenía otro plan, pues somos incapaces de agradecer o de agradar más bien a Dios, y entonces necesitamos un Salvador. Fíjense bien, no es por la ley, pues no guardarla y nos haríamos esclavos de ella, El no guardarla es hacernos esclavos de ella. La salvación es solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es la que mueve muchas cosas. Gálatas 3 del 9 al 14. Y en Gálatas 4 del 26 al 28, nuestra alegría descansa en Dios. Lo hizo todo para nuestra salvación. Y en Gálatas 4 del 30 al 31 te dice: la ley y la gracia no pueden vivir juntas, o sea, no se pueden mezclar. Fíjense qué inteligente. El antiguo pacto es reemplazado por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por esa razón, Abraham tuvo que despedir a Agar y a su hijo Ismael. 5 reyes han caído. El primero es Mesopotamia, Apocalipsis 17 del 10 al 11. El segundo fue Egipto, el imperio de majestuosas pirámides, y quien tuvo cautivo a las 12 tribus de Israel, de Jacob, que hizo a José gobernador en donde nació Moisés, libertador de las mismas 12 tribus por orden de nuestro Padre Dios Todopoderoso, para ser llevados de vuelta a la tierra prometida. Oseías, quien fue bautizado por Moisés con el nombre de Josué. Oseías es Josué. Segundo rey caído, Apocalipsis 17 del 10 al 11, Egipto. Y luego, de ahí, la cabeza de oro, tal y como la menciona Daniel, el rey, es la Babilonia de aquel tiempo, del código de Hammurabi y de su esplendor con los jardines colgantes, que me imagino que han de estar impresionante. Eso yo me hubiera gustado haber nomás visto, no vivir en ese tiempo, no me interesaba ese tiempo para nada, pero haber visto esos jardines, han de haber sido impresionantes, el código de Hammurabi, sus fastuosas construcciones. Aquí yo voy a poner ejemplos de ellas. La imagen de la visión de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, nos habla de cinco reinos, ¿verdad? En Daniel 2. Él trata acerca de las 4 bestias de Juan en Apocalipsis, pero también nos habla de 5 reinos. Si contamos las piernas y los pies por separado, fíjense bien, a lo largo de las escrituras se mencionan como 4. Y en Apocalipsis también se habla de solo 4 bestias. Pero esto es porque existe una razón y se van a sorprender de lo que les voy a decir. El cuarto y quinto reino son el mismo reino, pero en diferentes épocas. En pocas palabras, las piernas y los pies de la estatua es Roma, pero con 2 diferentes apariciones en tiempos distintos. Pero también se habla de piernas y de los pies por separado, aunque están conectados. Los pies se encuentran en la punta
de las extremidades. Interesante, interesante. Muy bien, las dos partes del cuerpo en cuestión son hierro. Dice que interesante, son hierro. Pero la segunda parte, los pies, tienen mezcla de barro. De la misma manera, en Apocalipsis el séptimo y octavo rey son reyes de la misma bestia, solo que en distintas épocas. 5 reyes han caído. Tercero fue Babilonia, Apocalipsis 17, del 10 al 11. Cuarto, el pecho y brazos de plata, Medo-Persia. Lo que pasó con Daniel y recibió de parte del Padre, que está en los cielos, la revelación más importante y la que nos conduce a todo. Este es la cerviz de todo esto. Arranca desde Isaías, pasa por Ezequiel, continúa con Jeremías y pone su punto final en Daniel profeta. Por eso les estoy explicando esto. Así que recibe la revelación de las 70 semanas, de la cual estamos hablando, de Ciro II el Grande, cuarto rey caído en Apocalipsis 17, del 10 al 11, repito. Quinto, vientre y muslos, Grecia, los espartanos, guerreros fieros e invencibles, cuna de la filosofía e ilustres políticos, de la dialéctica, de todo eso, los griegos. Quinto rey caído, Apocalipsis 17, 10 al 11. Sexto, Roma, piernas de hierro, la Roma pagana, la que se levantó de sobremanera, la que conquistó, la idólatra, la edomita, la que se lavó las manos por medio de Poncio Pilatos, tirana de la simiente de Caín. Sexto rey caído. Séptimo, Roma, una vez más, vamos a caernos ahí con Roma. Aquí el que escuche entienda, la bestia que era y no es también el octavo, y entre los 7, y va a perdición. Fíjese bien, va a perdición. Séptimo y octavo rey caído son uno mismo. Apocalipsis 17, 10 al 11. Vean lo importante que es saber a fondo lo que aquí se les explica. Ningún detalle puede pasarse por alto para poder tener una comprensión más explícita y exacta. El sueño del rey Nabucodonosor es por demás más allá de lo que la gente se imagina. Pero claro, vendían muchas cosas grandes y memorables, tal y como les sucedió a los 3 amigos de Daniel, o sea, a Anaías, a Misael y a Azarías, que vienen siendo Masash, Sadrach y Abednego. Recuerden que a Daniel se le bautizó por el nombre de Baltasar, por órdenes del rey. Les cambiaron los nombres que ellos tenían por nombres babilónicos. Daniel 3, del 16 al 18. Cuando oigan el sonido de los cuernos, las arpas y los otros instrumentos musicales, inclínense y adoren a esta imagen de oro. El que no se incline y adore será echado en un horno ardiente al momento. Cuando Nabucodonosor oye que Sadrach, Mesach y Abednego no se han inclinado, se pone como tomate, ¿no? Se enoja.
y hace que los traigan a él. Les da otra oportunidad para que se inclinen. Pero los jóvenes confían en el Señor, dicen, nuestro Dios a quien servimos puede salvarnos. Y Él nos va a salvar. Le dicen, pero aunque no nos vamos a inclinar a tu imagen de oro. Al oír esto, Nabucodonosor, haz de cuenta que era un tomate rojo y lo explota, ¿no? Se enoja más. Hay un horno cerca de ahí donde están ellos, ¿no? Y a él manda y les dice, calienten el horno 7 veces más que antes. Entonces hace que los hombres más fuertes de su ejército aten a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y para que los echen al horno. Qué poca, El horno estaba tan caliente que las llamas mataban, o sea, están matando a los hombres fuertes. Pero pues ¿qué les pasa a los 3 jóvenes que ellos se han echado adentro? Porque los echan adentro, o sea, se cocen los hombres fuertes, pero ellos alcanzan a tirar a Sadrach, a Mesach y a Abednego, los tiran al horno, ¿no? El rey mira dentro del horno, a cierta distancia, porque está el fuego, ¿no? Todo lo que da. Y se asusta muchísimo. ¿No atamos a 3 hombres y los echamos en el horno ardiente? Él pregunta. Sí, eso hicimos, contestan sus siervos. Pero yo veo 4 hombres caminando en el fuego, dice él. No están atados y el fuego no les está haciendo daño. Y el cuarto parece un dios. Y el rey se acerca a la puerta del horno y grita, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan siervos del Dios Altísimo. Cuando salen, toda la gente puede ver que no han sufrido ningún daño. Entonces el rey dice, alabado sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Ha enviado su ángel y los ha salvado, porque nada los hizo inclinarse y adorar a ningún Dios excepto al de ellos. ¿No es este un excelente ejemplo de fidelidad a Jesucristo para nosotros? Pregunto yo. Éxodo 20:3. No tengas otros dioses aparte de mí. Por eso les estoy incitando a que ustedes tengan el conocimiento previamente del Génesis, tengan el conocimiento del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio, Números, Éxodo, Génesis. Es importantísimo. En Éxodo 23 dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Es muy claro lo que dice ahí. Pasó tiempo, pasaron muchas cosas con Daniel. Hubo muchos detalles muy interesantes que subieron y que empezaron a surgir a lo largo de tanto tiempo. Como todos los reinos, hay intereses. Claro que al rey lo trataban de tumbar varias veces, al rey Nabucodonosor. Y claro, había gente que por sentirse de descendencia directa con el rey, creían que la tenían de ganar de todas, y no es así. Entonces se muere Nabucodonosor. Aquí quiero hacer un énfasis. Nabucodonosor es convertido en bestia después de este evento. Nabucodonosor se convierte en bestia y dura 7 años precisamente, convertido en bestia, y luego se transforma Daniel
De tal manera que él ya no profesa a dioses paganos, sino que todo lo hace en nombre de Dios Todopoderoso, del verdadero Dios, del verdadero creador de todas las cosas. Nabú, bestia. Codo, 3:14-16. Nosor, tiempo. Nabú, Codo, Nosor. Nabú significa bestia. Codo es el 3:14-16, es el sagrado Pi. Juan 3:14-16. Y como de la misma manera Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego aquí hago una referencia muy importante, porque dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el Ábaro Patrio de México, aquí se ve, México de pecho, se encuentra la serpiente con la cabeza hacia arriba. Y de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera será levantado el Hijo del Hombre, para que a todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por el arcángel divino, que por el dedo de Dios se escribió. Arriba México. Muy bien. Pasó eso. Y obviamente pues pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas hasta que ya quedó otro rey que no era Nabucodonosor, ¿verdad? Y quedó Belsasar. Un nieto. Quedó un Belsasar. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, reinaba en aquel tiempo en Babilonia durante una noche. Entre fiestas y vinos, manda a sus siervos a traer los vasos y las copas del templo de Jerusalén. Fíjense nomás. Todos sus invitados utilizan dichos elementos mientras rinden culto a otros dioses. Ahí selló su suerte este tonto. De pronto sucede algo escalofriante. Una mano, imaginen eso, o sea, yo quiero pensar. Una mano humana comienza a escribir en la pared. Todos se atormentan y el rey se pone pálido y tiembla de miedo. Llama a sus sirvientes para que indiquen qué significaban aquellos escritos, y nadie supo responderle. La madre de Belsasar llega y recuerda a su hijo que Nabucodonosor contaba con la ayuda de Daniel, de Baltasar, quien a su vez tenía el apoyo del Dios de los cielos para resolver problemas. Así que Daniel procede a revelar el mensaje. Y dice, el Dios Altísimo dio el reino y también grandeza, gloria y honor a Nabucodonosor, padre de su majestad. Por el poder que le dio, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Y él mataba o dejaba vivir a quien él quería. A unos los ponía en alto y a otros los humillaba. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él da la dirección
del gobierno a quien él quiere. Y ahora su majestad, Belsasar, que es hijo de aquel y que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con humildad. Al contrario, su majestad se ha burlado del Señor de los cielos, mandando traerse a la mesa las copas y los tazones del templo, y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos y ha dado alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Fíjense bien, para aquellos idólatras, para aquellos que las virgencitas y que todos los católicos, ahí están, y toda la bola que estén implicados, a los que les caiga en saco, a los que tienen amuletos y todas esas tonterías, incluyendo el presidente de México, me atrevo a decirlo, dioses que no ven y no oyen, ni saben nada, en cambio, no han alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad y de quien depende todo lo que haga. Por eso él envió la mano que escribió esas palabras, Mene, Mene, Tekel y Parsin, las cuales significan lo siguiente: Mene, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Qué fuerte. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsin, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Enseguida el rey Belsasar ordena que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello. Comunicó a todos que desde ese mismo instante Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Aquella misma noche matan a Belsasar, rey de los caldeos. Darío de Meda se apodera del reino y Darío entonces tenía 72 años. 72 años. Observen esa edad. Daniel 5, del 18 al 31. Posteriormente el reino de Nabucodonosor, pues vendrían los persas, que representarían la sección de plata de la estatua, el imperio griego. Llegaría posteriormente al persa y pertenecería a la sección de cobre. Posteriormente aparecería el imperio romano de hierro, que en su decadencia pasaría a ser la mezcla de hierro y barro. La interpretación de Daniel se enfocó únicamente a reinos actuales y futuros en aquel tiempo, pero la revelación final iba más allá, iba más allá de lo que ustedes creen. La piedra que revida todas las estructuras sería el plan de Dios. Es la aparición de Jesucristo, que llenó la tierra entera de seguidores que alababan al Dios de Moisés y de Abraham. Tremendo está eso. Claro, cuando llega Darío, como todo suele suceder, y como en esto sucede y en muchos lugares, hubo envidias, hubieron envidias al más no dar. Entonces Daniel tenía que enfrentar algo muy importante en su vida. Así que se le vino a Daniel que fuese echado al foso de los leones. Darío era un hombre idólatra y soberbio, ¿no? Amaba a Daniel, esa es la realidad, y le dio poder sobre las sátrapas, otorgándole el rol de supervisor junto a otros 2 hombres más. Los gobernantes
designados por Darío, pues sentían envidia y odio hacia Daniel, ¿verdad?, por destacarse tanto en su función y estar encima de ellos. Así que no dudaron en tenderle una trampa con el fin de apartarle del poder. Darío había tomado el poder y todos sus cercanos, toda la gente cercana a él, pues estaban gobernando Babilonia. Al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera por ningún motivo perjudicado de nada. Uno de los supervisores era precisamente Daniel, Baltasar, con su nombre babilónico, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Pero el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraba ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar un cargo contra él. No robaba, no tenía envidia, no era egoísta, ayudaba a las personas. Darío estaba fascinado. Darío llegó un momento en que a la gente que había puesto junto con Daniel ya estaba pensando en prácticamente mejor quitarlos y dejarle todo el poder a Daniel. Obviamente, los movimientos precisamente que quisieran ellos hacer para obtener ganancias para sí mismos se iban a ir abajo. Entonces pensaron en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con lo que él profesa. Fíjese bien, Daniel 6, del 1 al 5. Aquí le pusieron religión, ¿verdad?, pero yo digo más bien lo que él profesa, que es estar en contacto con nuestro Padre, que es lo mismo que yo profeso, exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, estar en contacto con Él. Habiendo encontrado el motivo adecuado, los sátrapas tendieron la trampa seduciendo al rey, diciéndole lo siguiente. Fíjense nomás las lenguas de serpiente de estos cuates: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá de ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, conforme su majestad el decreto, fírmelo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y los persas, para que tampoco no pueda ser anulado. Daniel 6, del 7 al 8. Rápidamente los sátrapas buscaron a Daniel y lo encontraron orando como habitualmente lo hacen. Lo llevaron hasta el rey, que no pudo hacer nada para defenderlo, puesto que la ley, conforme a los medos y los persas, no podía ser anulada. Darío tristemente confirma la condena sobre Daniel y le pide que su Dios le ayude a salvarse. El rey vuelve a su casa angustiado, se acuesta sin comer, mas no puede conciliar el sueño. A la mañana siguiente se dirige al foso y nota que Daniel seguía con vida. Daniel lo saluda y comenta que Dios envió un ángel quien se ocupó de cerrar la boca a los leones, y comenta que Dios le cerró la boca a los leones. Entonces rápidamente Darío lo libera y le ordena que lo saquen inmediatamente del foso. Dándose cuenta de las malas intenciones de los sátrapas, ordena que los aniquilen
en culpa por tamaña maldad. Entonces Darío eleva palabras de alabanza al Dios de Daniel. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y las lenguas del tierra diciéndoles: deseo a ustedes paz y prosperidad, y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y reverencie al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino, óiganlo bien, su reino, escuchen, no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Más adelante Daniel recibe la profecía de la que en estos momentos estamos platicando, de las 70 semanas. En el primer año de Darío, primer rey de Medio Persa, esto significa el año 538, a los 68 años del destierro, donde Dios había anunciado por medio de Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, históricamente este es un momento muy importante. Este es un momento de suma importancia, es un momento prácticamente clave. Los mediopersas